Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Marisela Santos Morales. Esta es la primera actividad para la asignatura Siglos de Oro 1, impartida por el maestro Antonio Molina Zamora. En ella comentaré sobre la obra del dramaturgo y poeta Bartolomé de Torres Naharro. Se llama Tinelaria. En la siguiente actividad voy a hablar más sobre su obra y el teatro de su época, algunas de sus características, y en la tercera comentaré sobre la importancia de su teoría teatral y de la influencia que ejerció en la dramaturgia posteriormente. Bartolomé de Torres Naharro es español, originario de Badajoz. Las fechas de su nacimiento y de su muerte son aproximadas. Estas se estiman entre 1485 y 1520, aunque algunos autores dicen que murió por ahí de 1530. Bueno, es incierto. Estudió filosofía en Salamanca, aunque no se sabe tampoco si fue a la universidad. Fue monje y militar. Emigró a Roma alrededor de 1508, en donde tuvo algunos protectores mecenas importantes, y es muy posible que esta obra Tinelarias se haya presentado ante el Papa León X alrededor de 1515-1516. Abandona Roma posteriormente y viaja a Nápoles, entonces era un virreinato de España, en donde publica Propaladia en 1517, que contiene una colección de sus obras y un poemio muy importante donde teoriza sobre el teatro. Los preceptos de la teoría del teatro de Torres Naharro se pueden resumir de la manera siguiente. La comedia debe tener un final feliz, debe dividirse en 5 actos a los que llama jornadas. El número de personajes ha de estar entre 6 y 12, aunque en Tinelaria son 22. Ha de evitar toda impropiedad, a lo que él llama decoro, que es el eje rector del arte dramático, según él, y nos indica que las cosas deben parecer verdaderas, ¿no? De manera que el siervo no diga ni haga actos de señor, y al revés, que el señor no se comporte como un sirviente. Dividió las comedias en 2 tipos: comedias a noticia, que parten de la observación de la realidad y tratan de cosa nota y vista en realidad de verdad, y comedias a fantasía, de cosa fantástica o fingida que tenga color de verdad aunque no lo sea. Las partes de la comedia, dice él, son 2: el introito o prólogo y el argumento. Tinelaria es una obra a noticia, es decir, que parte de la observación de la realidad. Se trata de un teatro basado en la palabra y en los clichés lingüísticos y humorísticos de ciertos personajes bajos, y no en la propia intriga o en la acción dramática. La obra está dividida en un prólogo o introito y 5 jornadas. Eh, Básicamente es un cuadro de costumbres, no hay mucha intriga, no hay mucha acción. Los conflictos se dan en los diálogos de los personajes. En el introito se explica el argumento de la obra, con lo que quita un poquito de sorpresa, pero pues eso se acostumbraba. La métrica que utiliza Torres Naharro está compuesta por 4 versos octosílabos y pie quebrado. Un pequeño ejemplo es el inicio de la obra, que nos dice: hasta aquí por excelencia me sirvió la suerte mía, que me condujo en presencia de tan alta compañía, ciertamente, y bueno, así continúa. El introito o prólogo en Tinelaria lo presenta el autor o un actor que lo representa. Se cree que haya sido el propio Bartolomé, dada la importancia de los personajes que eran el público, pero pues no se tiene la certeza, ¿no? Se dedica a alabar primeramente
al público, me condujo en presencia de tan alta compañía, tan noble gente, ante tanta majestad. Y bueno, en ella, en este introito, también él defiende su obra. Yo os prometo que se habrá visto en efecto de aquestas comedias pocas. Digo que el propio sujeto quiere 100 lenguas y bocas, o sea, nos va a hacer escuchar muchos idiomas, muchos dialectos. Y manifiesta también el contenido ejemplar de la obra. Nos dice, si esperáis, haremos como veáis lo que ahora oído habéis, para que aquí lo riáis y en casa lo castiguéis. Es decir, para que les sirva para tomar acciones. Las jornadas, el desarrollo de la obra. En esta obra se describe un banquete en el tinelo comedor de los criados del palacio del cardenal Bacano. Lo que se expone es la vida relajada, la desvergüenza y el abuso que hacen los sirvientes del cardenal. Bueno, es curioso que ante un público tan noble se presente una obra donde los protagonistas son pícaros, ¿no? Las jornadas comienzan 3 de ellas con monólogo y la 2 y la 3 con un diálogo. La mayoría de las obras de las jornadas en sus obras de Bartolomé comienzan con monólogos. En los monólogos se explica la situación o el estado de ánimo en el que se encuentra el personaje. Por ejemplo, en el monólogo de la primera jornada, Barrabás se muestra molesto e impaciente y anuncia al personaje que viene después, que es la lavandera Lucrecia. En el teatro de Torres Naharro no hay didascalias, ni ninguna anotación de vestuario, ni nada. Si aparece un espacio, este viene sugerido mediante la palabra y el tiempo. La mayoría de las veces pues, no aparece indicado. Como ya dijimos, el espacio teatral está dado por la palabra, por los diálogos. Entonces vemos que en esta obra se sitúa en un tinelo, ¿no? Donde comen los familiares, o sea, los sirvientes. Y es resulta curioso que la representación también se hace en otro tinelo, en un tinelo santo, en un tinelo donde comían los nobles, los principales, ¿no? El autor aclara que la presentación de la comedia se lleva a cabo después de yantar, o sea, después de comer, por lo que el público curial cortesano puede ver cómo comen los familiares en este tinelo falso, ¿no? En este tinelo de los sirvientes. Ya los tinelos aparecían asociados a la vida picaresca, al submundo del hampa y al hambre en otros autores, como en Quevedo, en el romance Estamos entre cristianos, que nos dice: de músicos son capilla, de capilla son convento, de soldados son presidio y de pajes son tinelo, es decir, los tinelos del lugar de la servidumbre. Vemos en la ilustración lo que yo me imagino que es una cocina de esa época. Vemos diferentes mesas donde se hace el pan, donde se corta la carne, donde comen probablemente los sirvientes. Esos artilugios que yo conozco como garabatos, donde se cuelga la carne y que seguramente es para evitar que se den escenas como la que señala Torres Naharro en Tinelaria, donde el tudesco se roba la carne y él dice: ni te carne yo bigot, o sea, no es cierto, yo no tengo carne, pero pues se le cae de la manga del jugón y cae sobre la mesa. Respecto al tiempo, pues creo que se desarrollará en la tarde-noche porque pues se habla de una cena en la obra. El decoro, acerca del decoro, comentamos lo siguiente. Torres Naharro mezcla varias lenguas y dialectos del castellano en sus obras. No solo lo va a hacer en Tinelaria, lo va a hacer en otras obras y algunos poemas.
Pero este no es un recurso nuevo, como señala Salvador Plans en su obra. También Góngora y Sor Juana lo utilizan en sus romances navideños, de tema navideño, donde hacen que diversos grupos acudan a adorar al niño Jesús y lo hacen en sus respectivas lenguas. Pero ¿por qué utiliza Torres Naharro este recurso de diversas lenguas en la obra? Bueno, pues él lo justifica por el decoro. Roma era una ciudad cosmopolita, llegaba gente de muchas partes y los personajes del Tinelo deben manifestarse, expresarse de acuerdo a su condición, además de que esto pues brinda credibilidad a los diálogos. Pero no solo es importante cómo se expresan, sino la libertad con que lo hacen y los actos que realizan. Así podemos entender ciertas bromas eróticas entre Barrabás y Escalco al referirse a Lucrecia. Y Barrabás dice de ella: es de aquellas que el hombre se sirve de ellas y vive y hace su hecho. Y aún más de 4 doncellas, no son tales en el lecho, no te rías, que en aquestas noches frías ya me ascayenta un poquito. Escalco le corresponde: yo sé bien que con los días no ha perdido el apetito. O sea, no se le ha quitado las ganas de convivir con mujeres. O bien, la bendición de los alimentos hecha de manera burlesca por Godoy. Recuérdese que la representación se hizo delante de la curia papal y pues resulta curioso, a lo mejor un poco escandaloso, pero bueno, eran gente de mente abierta, me imagino. Yo bendigo pan y vino, como digo, y es otros materiales, y reciamente maldigo los traidores oficiales. Lo primero, yo maldigo al cocinero que da la menestra flaca y después al despensero que compra mula por vaca. Entonces vemos que el decoro está incluido en la obra de Tinelaria. También tiene un final feliz, como lo canta Matía al final de la jornada 5. Nos dice: daca la mano, susvía, comencemos a danzar. Alto voz, asidos de 2 en 2 o todos 4 en sartales, y viva la fe de Dios, oh valientes oficiales. Bueno, yo pienso que es una canción porque dice que si van a danzar, pues necesitarán música y si no hay música, pues a lo mejor cantando, ¿verdad? En conclusión, Torres Naharro fue un autor que tuvo la suerte de ver sus obras representadas, de vivir la experiencia del montaje y quizá por eso sintió la necesidad de dejar por escrito una serie de preceptos, aunque sean muy generales, que él creía necesarios para escribir literatura dramática, porque el teatro es literatura, pero también es algo más. Hay que verla representada para apreciarla en su totalidad. Debemos tener en cuenta que antes de plasmar en el proemio de Propaladia su teoría sobre el teatro, él ya había escrito sus obras, por lo que tal vez no todas se ajusten a estos preceptos. Eso lo veremos más adelante. Estos preceptos son productos de la experiencia, pero como veremos más adelante, pues van a influir en autores tan importantes como Lope de Vega. Bartolomé de Torres Naharro es un representante de su tiempo. La voluntad del artista para dar forma a su obra depende de la actitud espiritual de una sociedad. El creador de arte está dentro de la corriente cultural y artística de su época y es un exponente de ella. Y en este caso, Torres Naharro es representante del Renacimiento. Pues muchas gracias. Al final dejo las referencias, que también las referencias bibliográficas que también pueden verse en cada una de las diapositivas. Gracias por su atención.